Imagina esto. Estás en medio de una discusión. La otra persona levanta la voz. Tu cuerpo se tensa, notas calor en el pecho. La mente empieza a construir argumentos para defenderse. Todo parece real, urgente, personal. Y entonces ocurre algo inesperado. En medio de la tensión, algo en ti observa la escena completa. Observas tu reacción, observas la emoción, observas incluso el impulso de tener razón. Y en ese instante aparece un espacio. La discusión sigue, pero tú ya no estás atrapada dentro de ella. No porque hayas ganado, no porque el otro haya cambiado, sino porque has dejado de identificarte con lo que ocurre. Eso es soltar, eso es libertad interior, esto es no dualidad vivida en lo cotidiano. ¿Qué pasaría si ahora mismo dejaras de luchar contra lo que sientes? No hablo de cambiar el mundo, no hablo de mejorar tu personalidad, no hablo de convertirte en alguien más espiritual. Hablo de algo más radical. ¿Y si el sufrimiento no estuviera en lo que ocurre, sino en tu resistencia a lo que ocurre? Hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y estar atrapado en ella. Y esa diferencia es la conciencia. Hoy vamos a entrar en algo que puede transformar completamente tu experiencia. El mecanismo real de soltar desde la no dualidad. ¿Qué significa realmente dejar ir? En el lenguaje espiritual se habla mucho de soltar, pero casi siempre se entiende mal. Soltar no es reprimir, soltar no es evitar, soltar no es fingir que estás en paz. Soltar es permitir totalmente la experiencia sin identificarte con ella. En el libro Dejar ir, el mecanismo de la entrega, Dr. David Hawkins expresa con una claridad extraordinaria. Lo voy a leer. La técnica consiste en permitir que el sentimiento esté presente sin intentar cambiarlo, sin resistirlo ni expresarlo. Fíjate en esto, sin cambiarlo, sin resistirlo, sin expresarlo compulsivamente. Ya no tiras tu ira, tristeza hacia los demás y tampoco lo aguardas en tu interior y tampoco te enfadas con el mundo. Solo permites que eso exista. Desde la no dualidad esto es esencial. Tú no eres la emoción, eres el espacio en el que la emoción aparece. El dolor emocional no proviene del sentimiento en sí, proviene del impulso interno de que esto sea diferente, de que no quieres vivir lo que estás viviendo. Ese impulso es el ego. El ego se manifiesta como resistencia. El ego no es algo maligno, es simplemente un mecanismo de identificación con lo que no eres. Es la voz que dice, esto no debería estar pasando, esto no debería poder sentirlo de esta manera, eso no tendría que ocurrir, esto es lo que me define como algo personal. Pero observa algo transformador. Antes de que aparezca el pensamiento, ya hay conciencia. Esa conciencia no está afectada, no está herida, no está alterada. El sufrimiento surge cuando la conciencia se contrae alrededor de una sensación y la convierte en yo. Yo soy eso. Desde la no dualidad, el ego no es una entidad real, es un movimiento de contracción. Y soltar es permitir que esa contracción se relaje. El verdadero origen del sufrimiento, buena idea para conversar, ¿verdad? La mayoría de las personas intentan cambiar los pensamientos, pero los pensamientos son secundarios. Dr. David Hawkins lo dice de forma directa. Vamos a leerlo. No son los pensamientos los que causan dolor, sino los sentimientos subyacentes. Un solo sentimiento no resuelto puede generar miles de pensamientos. Si intentas resolverlos mentalmente, te pierdes en un laberinto.
Pero si permites la energía del sentimiento sin resistencia, algo ocurre. Se disuelve. No porque tú lo fuerces, sino porque toda emoción es una energía temporal. Lo permanente no es la emoción, lo permanente es la conciencia que la observa. Y por supuesto, estando acostumbrados a vivir en un mundo donde el control parece algo natural, vamos a hablar de lo que significa la ilusión del control. Aquí aparece uno de los mayores miedos del ego. Si suelto, pierdo el control. Eso es el motivo por el cual la gran mayoría de las personas no quieren dejar de controlar sus vidas o las vidas de los otros. Pero observa tu experiencia directa. ¿Realmente controlas los pensamientos que aparecen? Piénsalo. ¿Realmente eliges cada emoción que surge? La vida ocurre. Las emociones surgen. Los pensamientos se forman. Y sin embargo, algo en ti permanece intacto. Soltar no es perder control, es dejar de fingir que tienes el control. ¿Quieres dejar de fingir? Entonces aparece una paz profunda si eliges eso. Vamos a ir a por una práctica directa ahora mismo. Puedes cerrar los ojos un instante si lo consideras. Siente tu cuerpo. Localiza cualquier sensación presente. Puede ser tensión, inquietud, cansancio, presión. No la analices, no la cambies. Solo pregúntate, ¿puedo permitir que esté aquí sin querer que desaparezca? Eso es todo. Ese gesto sencillo es revolucionario porque en ese momento estás rompiendo el hábito automático del ego. Estás eligiendo conciencia en lugar de reacción. Vamos a hablar también de las capas ocultas del ego y el verdadero proceso de soltar. Y para ello, volvamos a la escena de la discusión inicial. La tensión no aparece solo por lo que el otro dice, aparece porque algo en ti ya estaba, digamos, sensible. La discusión solo aprieta un botón. Y aquí está una de las revelaciones más liberadoras del trabajo interior. No reaccionamos a un presente, reaccionamos a lo que llevamos acumulado, a las memorias, a lo que te ha pasado. Sí, somos posiblemente un almacén emocional. Cada experiencia no sentida completamente se queda como energía retenida. Pequeñas frustraciones, vergüenzas antiguas, rechazos, momentos en los que no pudiste expresar lo que sentías. Nada de esto desaparece por ignorarlo, queda almacenado. En el dejar ir, David Hawkins lo expresa así. La mente acumula sentimientos no resueltos que permanecen como energía reprimida, influyendo en nuestra percepción y conducta. Eso significa algo muy profundo. No vemos la realidad como es, la vemos a través de lo que no hemos soltado. Y aquí la no dualidad entra con una claridad absoluta. Lo que percibes no te define, es solo un movimiento de la conciencia. ¿Y por qué el ego se resiste a soltar? Cuando empiezas a permitir las emociones sin reprimirlas, ni dramatizarlas, ni contarlas como una historia que te define, algo curioso ocurre. El ego entra en pánico. ¿Por qué? Porque el ego vive de la identificación. Si tú dejas de decir yo soy mi enfado, el enfado pierde fuerza. Si dejas de decir yo soy mi miedo, el miedo empieza a disolverse y el ego interpreta esto como una amenaza. Hawkins lo describe con honestidad. El ego resistirá cada paso del proceso porque su supervivencia depende de la identificación con el contenido. Hemos dicho en vídeos anteriores que el contenido es todo aquello que es consecuencia de
nuestra vida, de nuestras experiencias temporales, pensamientos, emociones, percepciones. Eso es el contenido y el contexto es la conciencia. Y aquí hay una comprensión crucial. No necesitas luchar contra el ego, eso sería otro movimiento del ego. Solo necesitas observar. La resistencia también es una sensación. Permítela. Y para ello, y para poder adelantar en este camino de observar las emociones, hemos de hacer una diferencia entre reprimir y permitir. Y este elemento es esencial. Reprimir, es decir, no debería sentir esto. Actuar compulsivamente, es decir, voy a descargar esto sobre alguien. Cuando consciente o inconscientemente, ira, tristeza, insatisfacción, pues lo puedes vertir externamente. Sin embargo, permitir es algo totalmente diferente. Permitir es sentir sin narrativa, sin juicio. Permitir es experimentar la energía sin convertirla en historia ni contarlo a todo el mundo. Cuando lo haces, descubres algo sorprendente. La emoción no es tan sólida, no es tan densa, se puede atravesar, trascender. Es un movimiento vibratorio en el cuerpo, esa emoción. Y cuando no la alimentas con pensamientos, con tu historia, con tus explicaciones, se transforma. Vamos a hacer otra práctica de profundización. Ahora mismo, piensa en algo que te haya molestado recientemente. No entres en la historia. Solo siente dónde aparece en el cuerpo. ¿Qué presión? ¿Qué presión tienes? ¿Hay presión en el pecho, tensión en el estómago, alguna sensación de calor en alguna zona, en la garganta? Y ahora haz esto. Deja de intentar entenderlo. Deja de intentar resolverlo. Solo permite la sensación, sin etiqueta, sin juicio, sin expectativa de que desaparezca. Y observa algo. La sensación cambia. Tal vez se intensifica. Tal vez se expande. Tal vez se disuelve. Pero no es estática. Eso demuestra algo fundamental. No eres la emoción. Eres el espacio donde la emoción cambia. Y vamos ahora a adentrarnos en cómo colapsar esta identificación. Con la práctica constante, algo empieza a suceder. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no construyen tu identidad. Puede haber enfado, pero no hay un yo enfadado. Puede haber tristeza, pero no hay yo rota. Puede haber miedo, pero no hay un yo en peligro. Esto no es indiferencia, es claridad. La conciencia no necesita defenderse y cuando no hay defensa, hay una ligereza inmensa. Y por supuesto que hay también una energía liberada en este proceso, porque tal y como dice Hawkins, dice, la energía que estaba retenida por la negatividad queda disponible para la creatividad y el amor. Esto explica por qué muchas personas sienten más vitalidad después de un proceso profundo de soltar. No es magia, es energía liberada. Toda la fuerza que antes sostenía resentimiento, culpa, miedo, ahora está disponible para presencia. Desde la no dualidad podríamos llamarlo así. Cuando la contracción se relaja, la vida fluye. Y hay un error más sutil, un error frecuente en el camino espiritual. Intentar usar el soltar para sentirse mejor. El verdadero soltar no tiene agenda. No es una técnica para manipular la experiencia. Es una rendición a lo que ya está ocurriendo. ¿Puedes observar la diferencia? Y paradójicamente, cuando no buscas cambiar lo que sientes, es cuando aquello cambia. Para ello tenemos que integrar el soltar en la vida real hacia una libertad interior estable.
Hasta ahora hemos visto algo esencial. No sufres por lo que ocurre, sufres por la resistencia a lo que ocurre. Y ahí viene la pregunta más importante. ¿Cómo vivir esto cuando la vida aprieta de verdad? Cuando la discusión no es teórica, cuando hay pérdida, cuando hay una traición, al menos según tú califiques tu vida. Cuando un miedo es intenso, la no dualidad no sirve solo si funciona en calma cuando estás bien. Tiene que sostenerte en el caos. Y la vida es un campo de prácticas. Cada interacción es una oportunidad no para mejorar tu personalidad, no para convertirte en alguien más espiritual, porque esto es ego, sino para observar dónde todavía hay identificación. La próxima vez, cuando alguien te critica, en lugar de reaccionar inmediatamente, prueba esto. Te puedes detener un segundo, sientes el impacto en el cuerpo, observas la contracción y te preguntas, ¿quién está realmente siendo atacado ahora? La respuesta honesta es reveladora. Lo que se siente atacado es una imagen mental, una identidad construida, una personalidad en la que crees, lo que tú crees que eres, no lo que eres de verdad. Un yo definido por la mente. Este personaje que lleva tu nombre se siente atacado, pero tú no eres ese personaje. La conciencia que observa no ha sido dañada y cuando ves eso con claridad, algo se afloja. Y eso no es indiferencia, es libertad. A veces surge un miedo y si dejo de identificarme, te puedes preguntar, ¿me vuelvo fría, indiferente? No, la identificación es tensión, la conciencia es apertura. Cuando sueltas la defensa, no te vuelves menos amorosa, te vuelves más disponible porque hasta ahora estabas ocupada protegiendo una imagen, o como decía Hawkins, con simplicidad. Al soltar descubrimos que lo que realmente somos no puede ser herido. Eso no es una creencia, es una experiencia directa cuando la identificación cae. Y para profundizar en este proceso, al principio sueltas emociones concretas, después sueltas reacciones. Más tarde empiezas a soltar incluso la necesidad de controlar tu proceso espiritual. Y aquí aparece algo mucho más silencioso. Una paz que no depende de que todo esté bien, una estabilidad que no depende del reconocimiento, una presencia que no necesita esfuerzo. La dualidad señala precisamente eso. Lo que eres no necesita ser mejorado, solo necesita ser reconocido. Y una última práctica para soltar en tiempo real. La próxima vez que surja conflicto, haz ese ejercicio en vivo. Incluso te puedes apuntar estos pasos. 1. Siente la reacción. 2. Permite la emoción sin narrativa. 3. Observa el impulso de defenderte si lo hay. 4. No lo reprimas, pero tampoco lo sigas alimentando automáticamente o vayas detrás de esa emoción de manera automática. Y 5. Descansa como la conciencia que observa. Puede que respondas, que hables con firmeza, pero ya no lo harás desde la contracción, lo harás desde la claridad. Y eso cambia completamente cómo vives la situación. Y la verdadera transformación emocional no ocurre porque te conviertes en alguien diferente. Ocurre porque dejas de sostener lo que no eres. No eres tu miedo, no eres tu enfado, no eres tu historia. Todo esto aparece y desaparece. Lo que permanece es conciencia y cuando esa comprensión deja de ser intelectual y se vuelve vivida, la libertad interior deja de ser una idea espiritual, se vuelve tu experiencia cotidiana. El punto final de esa conversación es la rendición sin derrota. Soltar no es rendirse en el sentido de perder, es rendirse en el sentido de dejar de luchar contra lo que hay, contra los elementos de tu vida, contra lo que ha ocurrido y está delante de ti. La resistencia es agotadora, la rendición es descanso. En el fondo, el ego quiere o teme desaparecer, pero lo que desaparece no eres tú. Es una ilusión, es una tensión.
Y cuando la tensión cae, no hay fuegos artificiales, no hay iluminación dramática, hay algo mucho más simple. Ligereza, espacio, silencio interior, incluso en medio del ruido. Y ahora volvamos a la escena inicial, esa discusión, esa tensión, el impulso de defenderte. Ahora imagina que en ese mismo momento recuerdas. Eso también puede ser permitido. Sientes la emoción, no la niegas, no la dramatizas, solo permites que exista. Y de pronto, en medio del conflicto hay presencia. Tal vez la conversación siga, tal vez no se resuelva de inmediato, pero tú ya no estás atrapada y eso es la libertad interior. No porque el mundo cambie, sino porque has dejado de identificarte con cada movimiento que aparece en el mundo. Soltar no es un acto heroico, es un gesto silencioso y ese gesto, repetido una y otra vez, transforma la manera en la que vives. No necesitas convertirte en alguien distinto, solo dejar de sostener lo que no es verdad. Y cuando lo haces, descubres que la paz que buscas nunca estuvo fuera, siempre fue el fondo silencioso de todo lo que experimentas.